El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Juntándose una gran multitud, y lo de que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y, nacida, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. No menosprecies las cosas pequeñas, el día del comienzo pequeño, dijo el profeta. No menosprecies lo pequeño, porque seguramente no sabes lo que hay escondido en esa cosa pequeña. Cuando uno lee la Biblia, y yo te recomiendo que leas la Biblia empezando con el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque la luz de toda la Biblia es la persona de Jesucristo. Si de verdad quieres comprender el mensaje de la Biblia, la razón de la Biblia, te recomiendo que leas primero el Nuevo Testamento. Los 27 libros, cartas del Nuevo Testamento, empezando con el Evangelio del Señor Jesús según Mateo. Luego Marcos, Lucas y Juan. Porque la luz del Antiguo Testamento, como dijo el apóstol Pablo, que todo lo que estaba escrito en los primeros 39 libros del Antiguo Testamento eran la sombra de lo que iba a venir. La sombra. ¿La sombra de quién? La sombra de aquel que iba a ser llamado la luz del mundo. Jesucristo es el mensaje de la Biblia. Jesucristo es la razón de la Biblia. Jesucristo es el verbo de la Biblia. Y el verbo se hizo carne. Con la venida de Jesucristo, con el nacimiento de Jesucristo, la palabra de Dios se hizo hombre. Sangre y carne como tú y yo tenemos, como dice la Biblia en la carta de los Hebreos capítulo 2, si los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de carne y sangre para destruir aquel que tenía el imperio de la muerte. La muerte al espíritu no se le puede acercar. La muerte en el mundo espiritual no tiene tanto poder. La muerte tiene poder solo sobre lo que se ve. Todo lo que se ve es temporal. Todo lo que se ve tiene materia. Y todo lo que se ve en un momento empieza a existir, pero en otro momento deja de existir, muere.
Y ahí es donde entra el poder de la muerte. Para vencer el último enemigo del ser humano, porque Dios el Padre le dijo a Adán: el día que comerás del fruto de este árbol, vas a morir. Y vas a morir era algo que Adán desconocía, porque en el jardín Edén nadie había muerto hasta entonces. Pero cuando Jesucristo quiso vencer la muerte, Él, para vencer la muerte, Él se convirtió, Él nació, Él se hizo hombre, de carne y sangre, completamente como tú y yo. En Jesucristo hay un misterio. Él es Dios y Él es hombre. No es el hombre que se mezcló con Dios, no es el hombre que se convirtió en Dios. Jesucristo, preexistente Dios, recibió y se hizo hombre. Es un misterio. Dios y hombre en una persona. Y cuando Jesucristo se hizo hombre, cuando la Biblia dice, y el Verbo se hizo carne, cuando Jesucristo se hizo carne, cuando Él vino a la tierra, de repente Él vivía, era algo que era accesible para la muerte. La muerte, como estábamos comentando, solo se acerca a lo que se ve, solo se apodera de lo que es y tiene materia. Cuando Jesucristo se hizo carne, el Verbo se hizo carne, en ese momento se hizo accesible para la muerte. Pero la muerte, durante 33 años y medio, no tuvo acceso a Jesucristo. Porque una de las formas como la muerte toma acceso es por el pecado. El apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado, la recompensa del pecado, Romanos 6:22, es la muerte. La muerte es lo que viene directamente detrás del pecado. Pero como Jesucristo nunca había pecado, la muerte nunca se pudo acercar. Pero cuando Jesucristo, en la cruz, en esa cruz a las puertas de Jerusalén, tomó nuestro pecado, entonces la muerte confundió a Jesucristo con nosotros. El que no conocía pecado fue hecho pecado por nosotros. Jesucristo no solo llevó nuestros pecados. Segunda carta de Corintios 5, versículo 21 dice, Él fue hecho pecado. ¿Cómo? ¿Pecando? No. Él no pecó para convertirse en el pecado en la cruz. Asimismo también, tú y yo somos la justicia de Dios. ¿Cómo? ¿Viviendo justamente? No. La justicia que vino a nosotros por la gracia del Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, en Él se cumplió todas las profecías, todas las promesas de Dios en Cristo Jesús son sí y amén. Y Jesucristo, Él es el Hijo del Dios viviente. Cuando Él vino a la tierra, Él nació a unos 8 kilómetros de Jerusalén, en un pueblo pequeño llamado en hebreo Bet-Lehem. En hebreo todo lo que empieza con Bet significa casa. Bet-El, casa de Dios. Bet-Saida, casa de misericordia. O como dicen en arameo, Bet-Chesed, la casa de la gracia. Y allí en Bet-Lehem, que significa casa del pan,
Allí nació el pan del cielo. Cuando Jesucristo nació como rey. Reyes no se eligen, reyes nacen. Tú y yo nacimos como reyes y como sacerdotes, dice la Biblia. Cuando Jesucristo nació, creció allí en Nazaret. Cuando fue bautizado por un primo suyo llamado Juan Bautista, detrás de ser tentado por el diablo y regresar de nuevo a su ciudad, el primer mensaje de Jesucristo fue: arrepentíos. Esa palabra arrepentíos, metanoia, significa cambiar de dirección, cambiar de pensar, pensar de nuevo. No pensar en una dirección, cambiar de pensar. ¿Sabes, querido oyente? Si tu pensar no cambia, tu vida no cambia. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se acercó en Jesucristo. Y Jesucristo, 105 veces, Él una y otra vez, hablaba del reino, demostraba el reino, explicaba el reino, y a sus discípulos les enseñaba el reino. Es interesante que Jesucristo a las multitudes les predicaba, pero a sus discípulos les enseñaba. Eso es lo que sucede día a día los domingos en la iglesia. En verdad, en la iglesia mayormente no es una predicación, sino es una enseñanza. Es interesante que el término griego nos da la posibilidad de distinguir lo uno de lo otro. Ejemplo, la palabra anunciar en las buenas nuevas significa hoy angelizo, dar a conocer una buena noticia. Hoy angelizo, hoy en griego bueno. Pero luego hay otra palabra que es predicar, que es keruso, que significa proclamar una verdad, dar a conocer una verdad, pero también significa proclamar la guerra. Keruso es la palabra que se usaba cuando el rey daba algo a conocer, una nueva ley. Entonces salían personas y se iban a todas las ciudades leyendo el mensaje del rey. Y a esos mensajeros le llaman keruso, lo que transmiten una verdad. Pero keruso también significa, en tiempo de guerra, cuando habéis visto las películas medievales, o, por ejemplo, la película con Mel Gibson, Braveheart, la del guerrero William, el escocés. En un momento sale de las tropas de los escoceses y se acerca a las tropas de Inglaterra y le declara la guerra. Eso es lo que es predicar, declarar la guerra. Pero luego hay otra palabra que se llama didascalía o didascos, que significa enseñanza. Y es interesante que Jesucristo a sus discípulos casi siempre estaba didascos, didascalía, significa que Él les enseñaba. Un ejemplo, Jesucristo no predicaba el infierno, Él enseñaba sobre el infierno. El infierno no es una predicación, el infierno es una enseñanza. Sobre el infierno no se predica, sobre el infierno se enseña. Ok. Y en una de sus parábolas, la parábola más conocida de Jesucristo, la mayoría de nosotros también conoce la parábola del hijo pródigo, la oveja perdida. Pero hay una parábola de Jesucristo que Él dijo
en Marcos 4, versículo 17. Si no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las otras parábolas? ¿De qué parábola estaba hablando Jesucristo? Es la parábola que nosotros encontramos en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. Es llamado la parábola del sembrador. Esta parábola es la parábola principal, la más importante. ¿Por qué? En esta parábola, Jesucristo dijo que, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que parte cayó junto al camino. Yo te recomiendo que lo leas en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, para que puedas comprender lo que el Señor nos quiere transmitir. Si tú encuentras algo en Mateo, Marcos y Lucas, te recomiendo leerlo en los 3 evangelios. Juntándose gran multitud, dijo, el sembrador salió a sembrar su semilla. Aquí dice que el sembrador salió a sembrar su semilla. ¿Quién era el sembrador? Jesucristo. ¿Y qué era su semilla? Su semilla, según Mateo 13, versículo 19, era el reino de los cielos. Quiero que me acompañes en este pensamiento, por favor. La Tierra está a una distancia del Sol entre 150 y 155 millones de kilómetros. ¿Qué significa? Que la luz de la superficie del Sol a la Tierra necesita 8 minutos y 20 segundos. Tanto un rayo está de camino. La próxima estrella, el próximo Sol, que está cerca de nosotros, se llama Alfa Centauri. Y esa estrella, quiero para que tengas una idea de las dimensiones en el universo, quiero que te imagines una cosa. Imagínate que el Sol es tan grande como una pelota de fútbol. Y la Tierra, tan grande como un granito de mostaza, pequeño. ¿Sabes que para entender la distancia entre el Sol y la Tierra, tienes que poner entre la pelota de fútbol y la semilla de mostaza? ¿Sabes cuántos metros? 24 metros. Esa es la distancia que la Tierra está lejos del Sol. Si cogemos otra pelota para demostrar la próxima estrella, que está a 4.6 años de luz de la Tierra, Alfa Centauri, si entre nuestro Sol y la Tierra hay 24 metros, ¿sabes dónde yo tenía que posicionar la próxima pelota de fútbol? Pensando en España, la próxima pelota de fútbol la tenía que poner en Moscú. Tan lejos está la próxima estrella. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia, la palabra de Dios, el único libro, Dios el Padre, solo tiene un libro en esta tierra, que es la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, en hebreo, cierta parte, el 2% en arameo, y el Nuevo Testamento, que lo tenemos en miles y miles de escrituras, y el texto básico original fue escrito todo en griego, menos el Evangelio de Mateo, que al principio fue escrito en arameo y luego fue traducido al griego. Y ahora imagínate, Dios el Padre, todo lo que Él hace, lo hace por la palabra. Dios el Padre, como dice Salmo 25, versículo 10, todos los caminos y todas las sendas del Señor son gracia y verdad.
Dios el Padre no hace nada a no ser por la gracia de su Hijo Jesucristo. Y Dios el Padre, todo lo que Él ha creado, lo ha creado con la palabra. Dios habló, luz. Dios habló, la fauna, los animales, la gravitación, el mundo o el sistema molecular o la estructura molecular, sea del universo, sea de la Tierra, del micro y del macrocosmos. Todo lo que Dios el Padre hace, lo hace a través de la palabra y del Espíritu, dice en su palabra. Todos los caminos del Señor son gracia. Todo lo que hace Dios el Padre, lo hace por la gracia de su Hijo amado, Jesucristo. Y todo el universo fue hecho por la palabra de Dios. Todo el micro y todo el macrocosmos, toda la expansión del universo, de las galaxias. Hasta hace poco tiempo, con un telescopio que se llamaba Hubble, el Hubble telescopio, se pensaba que había tantas galaxias como habían granitos de tierra en las playas de todo el mundo, y que cada grano era una galaxia. Pero hace un tiempo, poco tiempo, se lanzó otro telescopio fuera de la atmósfera de la Tierra, el telescopio llamado James Webb. Y ese telescopio de James Webb ha descubierto que probablemente no hay granitos, o vamos a decir, galaxias como granitos de tierra en la playa. No, probablemente hay tantas galaxias como grano de tierra en todas las playas y los desiertos de la tierra. Sea el Negev en Israel, sea el Sahara o sea el desierto Gobi en Mongolia y China. ¿Por qué digo esto? Porque tienes que imaginarte que el poder creativo del universo está comprimido en la palabra de Dios. La Biblia es impresionante el poder que tiene. Tanto poder que la persona más mala, más malvada, más perversa de todo el universo, cuando aquel hombre en el desierto dijo, escrito está, hasta el mismísimo diablo tuvo que someterse a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque la Biblia, y solo la Biblia, los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, esos 66 libros son lo que dice la Biblia en Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra eficaz en griego se llama energes, energeo. De ahí nosotros tenemos en el castellano, en inglés, en el alemán, energy, energie, energía. La Biblia está llena de energía de Dios. La energía de Dios es esa vida, porque la palabra de Dios es viva. La palabra viva, en griego, hay diferentes palabras para viva. Una de ellas es bios, bio, de ahí viene la palabra biografía, biología. La otra palabra que describe la vida se llama, y describe la vida del alma, se llama psyche o psychos, que describe la vida del alma. Pero luego hay otra palabra para la vida que se llama zoe o zao, que es la vida
de Dios. En Hebreos 4, versículo 12 dice que la Biblia está llena de la vida de Dios. Querido oyente, cuando tengas depresión, cuando tengas opresión, cuando tengas ataques, cuando estés enfermo, es importante oír el sonido de la palabra de Dios. Porque el poder de Dios en su palabra solo se desata en el sonido. El apóstol Pablo tuvo razón cuando dice en Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír. ¿Qué significa eso? Que yo mismo me tengo que leer a mí la Biblia. Yo lo hago así. Yo me levanto temprano y yo mismo leo en voz alta, no tan alto que le dé un susto a toda la casa, pero de una forma audible. La fe viene solo por el sonido de la palabra. La fe viene por el sonido, por el oír. Tú puedes leer la Biblia con los ojos y no sucede mucho. Pero cuando pronuncias, y quiero decirle, querido oyente, si quieres descubrir el poder de la palabra, el poder que contiene esa palabra eterna, la palabra de Dios es impresionante. La palabra de Dios es impresionante, el poder, la luz, la sanidad, la eternidad. Dios el Padre le encanta la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su Hijo es la palabra. La palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne. Por eso, todo lo que Dios el Padre lo hace por una palabra. Cuando tú le pides un trabajo, Él te da una palabra de su palabra, de la Biblia. Un versículo, un pasaje, un salmo, un capítulo. Es Dios el Padre hace todo por la palabra. Dios el Padre ha metido todo en la palabra. Tanto que Dios ha comprimido. Dios el Padre, el eterno Dios, Adonai, Elohim, Yahweh Shalom, Él ha comprimido todo lo que es el Padre, todo lo que es el Espíritu Santo de Dios y todo lo que es Jesucristo, el Hijo de Dios, lo ha comprimido en la palabra. Todo lo que quiere transmitir Dios el Padre lo hace por la palabra. Todo lo que necesitamos está en la palabra. La palabra que está escrita, pero la palabra que tiene que ser pronunciada cuando tú la lees en voz alta. Esa palabra, pronunciar la palabra, es una palabra que aparece en Salmo 1. Cuando dice la Biblia, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Cuando dice, sino que en la ley del Señor, dice, está su delicia, y óyela esta palabra, y medita de día y de noche. Esa palabra meditar en hebreo significa pronunciar, susurrar la palabra de una forma audible que tú eres el único que la puede oír. Pero déjame decirte un secreto. Tu espíritu tiene que oír la palabra. Tienes, querido oyente, mire, si quiere percibir, si quieres experimentar el poder de la palabra, el poder del reino de los cielos, el reino está en la palabra. Su gracia está en la palabra. Mateo 13, 19 dice, el reino está en la palabra. Hechos 20, versículo 32 dice, la gracia está en la palabra. Salmo 119, versículo 130 dice, la luz está en la palabra. Tremendo. Salmo 107, versículo 20 dice, tu sanidad está en la palabra. Juan 17, versículo 17 dice,
Tu santidad está en la palabra. Querido oyente, la Biblia es impresionante el poder que tiene. La Biblia es, como se dice en inglés, a high energy. Es una fábrica de alta tensión. La Biblia es impresionante. Y cuando dice en Salmo 1, versículo 2 y 3, y dice, y medita en su palabra, esa palabra meditar en hebreo significa pronunciar de una voz audible, susurrar la palabra de Dios. No muy alto, no muy bajo, sino así que el único que la oye eres tú. Pero ahora sujetaros. Esa palabra meditar, que nosotros tenemos en español, esa palabra también se encuentra en el profeta Isaías. ¿Y sabe lo que significa? Rugir como un león. Cuando tú lees la Biblia, afuera se oye rugir de un león. Cuando tú lees la Biblia en voz alta, los demonios que son describidos en la Biblia como lobos, cuando tú estás en casa y los lobos están vueltas por ahí afuera y de repente se acercan a tu casa y de repente tú estás leyendo la Biblia, ellos oyen un león. Un león. ¿Por qué? Porque ha vencido el león de la tribu de Judá. Leer la Biblia en voz alta es la misma palabra en hebreo que rugir de un león. Ese rugir te echa miedo, todo el miedo. Cuando tengas temor, querido oyente, cuando tengas inseguridad, querido oyente, mire, le prometo, es que me encantaría tenerte aquí conmigo y decirte, mirarte a los ojos y decirte, te lo prometo. La lectura de la Biblia en voz alta echa fuera la incredulidad, la inseguridad, el temor y el miedo. Y los demonios temen la palabra de Dios. Por eso, esta parábola del sembrador es la más importante. ¿Por qué? Porque ahí Jesucristo nos enseña que no toda persona que va a la iglesia, déjame decirte cómo Jesucristo explicó esta parábola. Dice que sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué le hablas a ellos en parábolas? Y ahora oye esta frase de Jesucristo en Marcos 4, versículo 33. Este versículo de otro día, en un sitio, no hay palabras para decirte cómo me ha bendecido. Me explico. En Marcos 4, versículo 33 dice, con muchas parábolas como estas le hablaba la palabra. Y ahora oye, conforme a lo que podían oír. Esa palabra, conforme a lo que podían oír. En Mateos 9, versículo 29 dice que Jesucristo le dijo a los ciegos, conforme a vuestra fe os sea hecho. En Mateo 25, versículo 15 dice, conforme a su capacidad le dio talentos. Y la Virgen María dijo en Lucas 1:38, conforme a la voluntad de Dios, que suceda. Uno vive conforme a lo que se ha preparado. Uno alcanza conforme a lo que ha puesto su perspectiva. Y uno tiene la calidad interior de vida conforme a lo que ha decidido creer en el Espíritu. Pero en Marcos 4:33 dice esta palabra. Conforme a lo que ellos podían oír, Jesucristo le habló. Hace poco tiempo, en el sur de España estuve en una iglesia. En una iglesia humilde, una iglesia
preciosa, linda de hermanos gitanos. Y me sucedió algo que me dejó pensar mucho. Y os cuento. Yo estaba en iglesias grandes con unas instalaciones que son impresionantes muchas veces. Lo mismo la iglesia Pasión por Cristo que tenemos nosotros aquí en Madrid, lo mismo. Pero esa noche llegué a una iglesia que estaba en la calle, literalmente en la calle. Era un garaje que habían hecho en la calle, pero lo habían hecho con mucho amor, con mucho cariño, lo estaban preparando como iglesia. Cuando yo entré, me alegré porque así yo también empecé la iglesia Pasión por Cristo, en un garaje. Todo lo bueno empezó en una... Empresas grandes empezaron todas en un garaje. Apple, Macintosh, Hewlett Packard, también Amazon empezó en garaje. Y muchas cosas empezaron en un garaje. También Jesucristo empezó en un garaje de burros. Bueno, lo confieso, pero es otra cosa. Ok. Pero cuando estuve en ese lugar, humilde, pero lleno de la gloria de Dios, era impresionante. Cuando yo entré a ese lugar, empecé a llorar. Incliné la cabeza porque empecé a llorar, porque sentía la presencia del Dios viviente, del único Dios, del Padre de Jesucristo, de nuestro Padre. Sentí la presencia de Jesucristo y del Espíritu Santo. Incliné mi cabeza y lloré, porque había una presencia de Dios en ese lugar impresionante. Cuando me pidieron de prediqué probablemente fuera de la iglesia Pasión por Cristo, el mejor mensaje sobre la gracia de Jesucristo. Era impresionante la presencia, la atención, el respeto, el hambre, el amor de esa gente a la palabra de Dios. Habían 25 personas a lo mejor presentes. Pero digo una cosa, eso fue impresionante. Cuando me fui al hotel, me quedé pensando. Me senté al pie de la cama y me quedé pensando sobre esa iglesia. Y dije más o menos estas palabras: Señor, ¿qué ha sido eso hoy? ¿Por qué esa iglesia estaba llena de tu gloria, llena de tu presencia, llena de tu gracia? Y sonó como una campana en mi corazón esta palabra. Yo estaba allí conforme a lo que me podían oír. Y el Señor me enseñó que esas personas, probablemente para ti, para otras pocas personas, ellos tenían tanta hambre, como dijo el profeta Amós 8, versículo 11, tanta hambre de oír la palabra de Dios, que el Señor pudo venir conforme a su humildad, conforme a su hambre, conforme a su expectativa. ¿Queréis una cosa, queridos oyentes? No hay ninguna garantía que todos los que vayan a la iglesia traigan fruto. Me explico, atención. Lucas 8:12.
Lo que son junto al camino son los que oyen. Oyen la palabra, pero luego viene el diablo y la quita. ¿Por qué? Porque unos versículos antes dice que la semilla fue sembrada juntamente al camino y fue hollada. Esa palabra hollada, cuando nosotros leemos la palabra fue hollada, esa palabra hollada en griego, katapateo, significa menospreciada. ¿Sabes cuál la palabra el Señor te puede, el diablo te va a quitar? Atención, la que menosprecias. Algunos dirán, pastor, ¿cuándo menosprecio yo una palabra? Atención, cuando no la anotas, cuando no la aprendes de memoria y cuando no le das toda la atención al Señor. Hoy, más que nunca, hay una gran tentación que se llama distracción. Mientras estás leyendo la Biblia, entra un mensaje de Facebook o WhatsApp o de otra cosa. Eso te quita la atención. La Biblia, la palabra, el Espíritu Santo, quiero que estés atento, es muy celoso y no comparte el tiempo contigo con nadie. Si tú te tomas el tiempo para estar en la intimidad con el Señor, y todo el que vive en la intimidad con el Señor sabe lo que voy a decir ahora, que el Señor es celoso. Él no es celoso como tu esposa o tu novia o tu novia o tu esposo, como algunos dicen, dame la clave del Facebook, dame la clave del teléfono. Querida mujer, querido oyente, si tú le pides la clave a tu esposa o tu esposa te la pide a ti o te pide la clave del teléfono o eso, mayormente es porque no te confía. Lo dejo ahí y yo sé que ha caído en muchos corazones. Y dice la Biblia que Dios es celoso en los 10 mandamientos. El Señor no quiere compartir el tiempo contigo, con otro. El Señor dice, o estás conmigo o con nadie. Eso es vivir bajo el abrigo del Altísimo. Dice la Biblia que aquellos que no le dieron aprecio, que no le dieron prioridad a la palabra, dice que vino el diablo y quitó la palabra de su corazón, la palabra que habían huido, y no traen fruto. Los que son sobre la piedra son los que, habiendo huido otra vez, todas estas personas estaban en la iglesia, pero no habían huido. La reciben con gozo, no tienen raíces, por un tiempo, por un aleluya creen. A mí me gustan las emociones, a mí me encanta una iglesia viva, a mí me encanta una iglesia llena de personas que tienen las emociones llenas con el Señor y que gritan y dicen aleluya, Dios es bueno, eso me encanta. Lo otro parece un cementerio. Pero, también sé que en muchos sitios se dice aleluya y nadie comprende nada. Creen por un tiempo, creen por un aleluya, pero en el tiempo de la prueba, del escándalo, como dice en griego, se apartan. Otros caen sobre los espinos. Y dice la Biblia que los espinos crecieron juntamente. ¿Qué cosa más interesante? Los espinos nacieron juntamente. ¿Sabes qué? Cuando Dios siembra de día, Mateo 13 nos dice que el diablo siembra de noche. Siempre que recibas un versículo, una palabra del Señor, una inspiración, un rema,
siempre el enemigo quiere envenenarlo. Y esas espinas crecieron, espinos, afanes, riquezas, placeres, y no llevó fruto. Pero, atención, tú dirás ahora, wow, el mundo le ganó al Señor, el diablo le ganó al Señor, las preocupaciones le ha ganado al Señor. Espera, tranquilo. Todavía existe Lucas 8:15. Pero lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Cómo se retiene la palabra? Escríbetela y aprende de memoria. Queridos oyentes, atención. Satanás, él como persona, yo estoy seguro que no vas a tener contacto con él. Seguramente. Puede ser, sí, pero seguramente no. Y te digo por qué. Él no es omnipresente. Por eso él tiene un ejército de principados, gobernantes, huestes espirituales de maldad. Él tiene una jerarquía. En el mundo espiritual hay una jerarquía. Por eso todos nosotros tenemos que estar también no en una jerarquía diabólica, no, sino en una jerarquía celestial bajo autoridad. No todos en el reino de Dios tienen la misma autoridad, ni de lejos. ¿Tenemos la misma autoridad sobre demonios? Sí. Pero sobre principados, potestades y esos ejércitos malignos, ya estamos hablando de otras categorías. Algún día me encantaría darte una enseñanza sobre la necesidad de estar bajo autoridad verdadera. Porque en griego literalmente no dice bajo autoridad, sino estar en autoridad. En otro momento me encantaría enseñarte la necesidad para iglesias, para ministros, para pastores, estar bajo o, como dice en griego, en autoridad. En otro momento lo haremos. Pero, atención, dice aquí que los demonios atacaron la palabra y parece que el Señor iba perdiendo. Pero si lees atentamente en Mateo 13, del 1 al 15, 18 al 23 y de Marcos 4, del 1 al 20, vas a leer una cosa interesante que dice, pero lo que cayó en buena tierra, dice que cayó en buena tierra y uno trajo fruto, dice, el uno 30, el otro 60 y el otro 100 por uno. ¿Quieres saber una cosa, querido oyente? Si el Señor lo consigue, y Él lo consigue, que en cada culto, en cada iglesia, solo uno trae fruto, esa persona trae fruto para toda la iglesia. Si son 2, mejor. Y si son 3, mejor. Pero una persona, acuérdate, el del camino era una persona, el de las piedras era una persona, el de las espinas era una persona, pero el de la buena tierra también una persona. Pero esa persona trajo 30, que ya son 27 veces más fruto, 60, que son 57 veces, o 100 por 1, que son 97 veces más fruto de lo que pudo hacer Satanás. Si yo encontraría en esta mañana 1 o 2
o 3 que traigan fruto, ya hemos ganado. Me acuerdo, hace años, más de 30 años, el pastor Ellen Vincent, un hombre de Dios impresionante, un verdadero profeta. Antiguamente no había Facebook, no había Instagram para mirar las cosas y luego profetizar. Este profetizaba de verdad. Un hombre de Dios, nuestro pastor. En su momento un apóstol de Dios impresionante. Vino de Kenia, África, junto con Reinhard Bonk, que le había hablado a 250,000 personas en esa semana. Llegó el viernes a nuestra iglesia, regresó, hizo un seminario sobre la palabra de Dios el sábado. ¿Sabes cuánto habían presente? 15. Pero jamás se me va a olvidar el mensaje que dio en ese día. Y en ese día dijo una frase, dijo: si solo encuentro uno que traiga fruto, todo va a ir bien. Y yo recién salvado estaba ahí sentado. Y yo dije: Señor, permíteme por favor ser esa persona que trae fruto. Si no me crees, entonces ¿por qué me estás oyendo? Si no me crees, ¿por qué me estás viendo? ¿Sabes por qué? Porque esa palabra cayó en buen fruto en mi corazón por la gracia de Dios. Y hoy por hoy, sé que no sé muy bien hablar el español, lo sé. Pero hoy por hoy, por la gracia de Dios, estoy trayendo fruto 30, 60 y 100 por uno. Todo por la gracia de Dios.